Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas del cuarto nivel? Así que una vez más es una alegría poder volver a encontrarnos mediante este medio. Así que para hoy tenemos un tema muy importante, fortaleciendo mi fe en tiempos de crisis. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Sé que cada uno de ustedes tienen muchas dificultades en el hogar. De repente yo las desconozco, pero ustedes y Dios las saben. Y hoy queremos ver cómo trabajar, qué hacer frente a la crisis. ¿De acuerdo? Y muchos de nosotros o muchos de ustedes, su fe está siendo de repente mellada, su fe está siendo tocada, o su fe siempre está siendo de muchos de nosotros quebrantada. Entonces, vamos a ver por qué es importante nosotros que en estos tiempos fortalezcamos nuestra fe. Ustedes como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que siempre ir adelante. Así que quisiéramos ver un pequeño video para ver qué trae la crisis a nosotros. La crisis por Albert Einstein. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverlo y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de eso, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Muy bien, eh, como podemos ver eh, por este gran científico Albert Einstein, él simplemente tomó como la crisis, los momentos difíciles, como una bendición, ¿no? Porque es en esos momentos donde uno realmente descubre qué hacer. Por eso que para nosotros y para ustedes que son jóvenes, que están empezando a vivir, es importante que tomemos por el lado bueno todo lo que tenga que ver con las crisis, con las dificultades, con los problemas. Eso hace de que nuestro carácter, de que nuestra persona se forme. ¿De acuerdo? Y justamente el rey David decía esto en Salmos 40:13, del 1 al 3, perdón. Él también como rey, como joven, como guerrero, él también tenía tiempos de crisis, ¿no? Tenía momentos donde su hijo se murió, donde su propio hijo quiso, buscaba para matarlo, rebelarse contra él, o sea, donde él era muy fiel al rey Saúl, el rey Saúl lo buscaba para matarlo, o sea, él también tuvo sus momentos de crisis y tuvo que huir, tuvo que esconderse. Y él dice lo siguiente, ¿no? Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. O sea, prácticamente es
Es un grito de agonía, ¿no? Me sacó de la fosa de la muerte, imagínense, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Entonces el rey David también pasó por momentos muy duros, pero él tenía algo que ustedes y yo tenemos. Es la presencia de Dios, que está ahí siempre acompañándonos para sacarnos de ese foso de la muerte, de ese lodo pantanoso y poner nuestros pies sobre la roca. Y es por eso que David pudo elevar un cántico nuevo a Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios quien escuchó su clamor y lo pudo librar. Así que igual a ustedes, Él puede librarlos de lo que ustedes estén pasando. Por más duro que sea la situación, Él está siempre a nuestro lado. Veamos aquí. Aquí. Muchas veces Dios usa el dolor y la crisis, ¿de acuerdo? Para llamar nuestra atención. Aquí dice el dolor y la crisis son el megáfono de Dios para un mundo sordo. Y es que ciertamente cuando nos va mal es cuando comúnmente vamos más rápido a buscar a Dios, ya sea para pedir su ayuda o simplemente para cuestionarlo. Esos son los momentos difíciles donde uno, ustedes como jóvenes, como señoritas, es donde uno, cuando pasa algo grave, uno, nos humillamos, pedimos socorro o dos, simplemente optamos por una actitud de repente de querer cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué estoy viviendo esto? O simplemente entramos en rebeldía y lo ignoramos. Entonces, hay dos actitudes que hay que tomar, mostraría hasta tres. En el momento de la crisis, acercarme a Él para pedir su ayuda. Dos, acercarme a Él para cuestionarlo, reclamarle. Y tres, simplemente para mostrar rebeldía e indiferencia. Aquí dice que los periodos de adversidad no toman a Dios por sorpresa. Él sabe todo lo que está pasando en nuestro mundo. Él sabe. No es ajeno a lo que te pasa. También sabe lo que ha de venir. Él ha orquestado todo para que se cumplan sus propósitos eternos, redentores y para glorificarse a sí mismo. Así que todo lo que acontece, todo lo que te pasa a ti como joven, por más duro que sea la situación, es porque Dios quiere cumplir su propósito en ti. Pero algunos me preguntan, pero ¿cómo, hermano? Pero ¿cómo puede usar el dolor? Es que a veces el dolor es el mecanismo por el cual Dios utiliza para acercarnos a Él. ¿De acuerdo? Así que, chicos, Dios tiene todo bajo control. Lo que estés pasando o lo que estés viviendo. Porque Él va a cumplir sus propósitos. Entendamos o no entendamos. Lo que tenemos que es simplemente acercarnos a Él y pedir su dirección y su guía. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, aquí Dios se preocupa de cómo las circunstancias adversas afectan la vida de sus hijos. Ahora, lo que te pasa a ti, lo que tú estás viviendo, Dios está preocupado por ti. ¿De acuerdo? Él está preocupado por lo que tú estás pasando, pero es necesario que pasemos por la crisis. Eso es lo que decía Albert Einstein. Justamente en los momentos de crisis es donde nace la creatividad, donde nacen las soluciones, donde nos formamos el carácter. Esos son los momentos duros o difíciles donde se ve de qué estás hecho. ¿De acuerdo? Esas circunstancias pueden ser a veces intensas y dolorosas. Sé que muchos de ustedes están pasando por momentos muy duros, pero es parte de la vida. ¿De acuerdo? Pero no hay necesidad que nos abrume o robe nuestra paz. De hecho, en el último caso, cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es una bendición. Ustedes y yo recuerden que nacimos con un propósito. O sea, ustedes no nacieron por las puras. ¿De acuerdo? Aquí dice que la crisis
brinda oportunidades para que el cristiano florezca espiritualmente y guíe a otros a Cristo, quien es nuestra única roca y esperanza, ¿cierto? Para nosotros los cristianos las crisis, los momentos difíciles deben ser oportunidades. ¿Para qué? Para crecer, para avanzar, no para echarnos a llorar, no para lamentarnos. Claro, por un momento sí, pero no podemos quedarnos en la crisis. Tenemos que salir de eso. Y más aquellos que conocemos que tenemos a un Dios todopoderoso. Así que tenemos que salir, tenemos que levantarnos frente a esta situación en la que tú estás viviendo. No te puedes hundir, te puedes quedar ahí. Aquí eh, lo que estamos viviendo, esta enfermedad del COVID ha traído muchas otras más. Este virus ha traído escasez económica, ha cambiado prácticamente el rumbo del mundo, está afectando la salud de muchos papás, muchas mamás, mucha gente se muere, hay mucha hambre, mucha pobreza, hay mucha necesidad. Pero aún detrás de todo esto, Dios siempre está ahí para sostenernos. Hay y habrá crisis en nuestra vida que nosotros no podemos evitar. Y aunque no las provocamos, vienen a nosotros a afectarnos. Hay crisis que nosotros no las provocamos. Hay crisis que nosotros simplemente tenemos que aprender a sobrellevarlas. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la crisis no todo es malo, sino que hay beneficios que si nosotros estamos alerta puede ser de bendición. La crisis nos ayudan a hacer un análisis de nuestras vidas y arreglar aquello que está débil en nosotros. Es cierto, la crisis nos tiene que llevar a reflexionar qué estoy haciendo mal, qué cosas debo de corregir, qué área de mi vida está débil. Ustedes recuerdan la bomba atómica que cayó en la Segunda Guerra Mundial en Japón. Hubo una crisis pero terrible, destrucción, donde los japoneses no sabían qué hacer, pero esa crisis los llevó a ser el país que son ahora, a ser la potencia que son ahora. Entonces, así, todas las crisis que han habido durante la historia han llevado a que el hombre busque soluciones. Igual en la Biblia, todas las crisis que pasaron los héroes de la fe, ¿qué conllevó? A desarrollar la creatividad, a desarrollar la paciencia, a desarrollar el carácter, a desarrollar la dependencia de Dios. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Muchas veces como cristianos pensamos que con Dios todo estará bien, todo estará chévere, que no habrá momentos de crisis, que no va a haber momentos de dolor, que solamente con Él recibiremos bendiciones y momentos felices y momentos gratos. Muchos piensan así, pero por alguna razón la palabra de Dios nos muestra la actitud que debe tomar los hijos de Dios en tiempos de crisis. Recuerden que el mismo Jesús tuvo que pasar momentos de crisis. O sea, el mismo Dios hecho hombre tuvo que ir a una cruz, tuvo que estar en ese monte, en este huerto de Getsemaní, llorando, orando. Dice que sus sudor eran como gotas de sangre por lo que se le venía. Y lo que él pasó fue algo terrible, momentos de crisis. Y él tuvo que atravesar también los momentos de crisis, pero era necesario. ¿Para qué? Para que con su muerte tú y yo podamos ser salvos. Entonces la crisis produce buenos frutos, trae muchos beneficios, si lo vemos desde ese punto. ¿Ya? Aquí, si no hubiese crisis y aflicciones, no podríamos saber cuán grande es el amor de nuestro Dios para poder sacarnos del pozo de la desesperación y librarnos de la muerte o de la aflicción. Así es.
Si no hay crisis, uno no va a poder experimentar el poder de Dios. ¿Tú quieres experimentar el poder de Dios? Él lo va a hacer a través de la crisis. Porque Él a través de la crisis, uno, te va a sacar de ese momento duro que estás viviendo y simplemente vas a poder degustar, ver su mano poderosa. Los tiempos de crisis son necesarios en medio de la vida cristiana. No podemos hablar de una vida o de una eh, vivencia acerca del cristianismo si no pasamos por un tiempo de crisis. Ojo, Dios usa la crisis ¿para qué? Para moldearnos. ¿De acuerdo? Y en la Biblia tenemos muchos hombres, muchas mujeres de fe que tuvieron momentos de crisis. Por ejemplo, te hablo de José, ¿no? Vendido por sus hermanos, fue esclavo, estuvo en la cárcel, fue acusada falsamente por Potifar, porque su esposa lo denunció, lo acusó de querer violarla. Entonces él tuvo que pasar momentos de crisis. Pero justamente es en la crisis donde Dios va a comenzar a formarnos, a moldearnos. ¿De acuerdo? La única manera de que el oro sea refinado es a través del fuego. Y tú y yo tenemos que pasar por el fuego para ser refinados, para ser moldeados. Aquí hay algunas preguntas de reflexión que quisiera que ustedes las contesten al final, ¿no? Aquí hay una preguntita, dice, como joven cristiano, ¿cómo debo de actuar frente a la crisis? ¿Por qué? O sea, tú como señorita, como joven, ¿cómo debes de actuar? ¿Cómo yo debo de actuar frente a la crisis? ¿Por qué? Y la 2 dice, ¿qué entiendes por la frase? Acá hay una frase que lo vemos en el video, dice, acabemos de una vez con la crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. No es un pensamiento bastante profundo y quisiera saber qué entienden ustedes por eso. ¿De acuerdo? Se lo responden al final. Muy bien. Aquí. La crisis obviamente es un medio de oportunidades. En este tiempo de pandemia mucha gente que ha visto estas crisis como una oportunidad, ojo, para adquirir muchas riquezas, ¿no? Aquellos que han creado las mascarillas, tantas cosas que han visto la crisis como una oportunidad para innovar, para crear. Un científico judío dijo que él tomaba la crisis como una bendición de Dios y en uno de sus escritos dice lo siguiente: la crisis es una de las más grandes bendiciones que Dios le ha dado a la humanidad, porque es el medio de la crisis donde nace la inventiva, surgen ideas, surge la creatividad y sobre todo se fortalece la fe. El peor enemigo en medio de la crisis es no querer superarla y declararse en derrota. Ese es el problema. Porque ustedes a través de toda su vida vamos a pasar por momentos difíciles. Y justamente es, como dice este científico judío, que él ve la crisis como una bendición. ¿Por qué? Porque podemos inventar, porque podemos crear ideas, porque se potencia, surge la creatividad y sobre todo nuestra fe se fortalece. En los momentos duros, en los momentos difíciles, es donde tú y yo debemos acercarnos más a Dios para que Él nos dé las fuerzas para superar la crisis y no quedarnos y no llorar en ese tiempo de agonía, en ese tiempo de desesperación. Porque recuerden que la vida continúa. ¿De acuerdo? Entonces el peor enemigo de la crisis es no querer superarla. Y hay mucha gente que se encierra en el pasado, que se frustra, se deprime, entra en cuadros de depresión terribles porque viven en el medio de la crisis y no quieren soltar y no quieren aceptar la realidad y no quieren que haya un cambio, que la historia es distinta, no quieren aceptar la nueva realidad.
y se aferran a ese dolor. Y eso es peligroso. Eso es declararse en derrota. Tenemos que levantarnos y salir de esa crisis, cual sea, emocional, familiar, eh, económica, académica. Tenemos que salir de eso. Aquí, en la crisis, Dios se va a manifestar. Él se manifiesta en medio de la crisis. Ahora, que no prestemos atención es otra cosa. Que no lo tomemos en cuenta es otra cosa. Pero Él siempre, como papá nuestro que es, porque Él es nuestro Padre. Y recuerden que Él como papá te ama más que cualquier ser en esta tierra. El amor de tu madre, el amor de tus hermanos no se compara al amor de Dios. Por eso que Él siempre en la crisis se va a manifestar. Y muchas veces no entendemos o muchas veces rechazamos cuando Él se manifiesta. En Juan 9:3 dice así: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Aquí vemos un pasaje donde había una persona que estaba mal, ¿ya? Una persona que había nacido mal. Y los discípulos estaban tratando de encontrarle una razón a la desgracia de este hombre. Estaban experimentando, sin embargo, Dios sabía que era simplemente para que su nombre fuera glorificado. Un hombre simplemente que tenía un mal incurable. Y los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué dijo Jesús? No pecó ni este ni sus padres, simplemente para que el poder de Dios se haga realidad, para que las obras de Dios puedan ser notorias. Entonces, lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo, es porque Dios quiere glorificarse. Solo quiere que le demos lugar. Abramos nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Pero, ¿cómo lo hago, hermano? Ustedes saben cómo hacerlo. Dice que Él no va a despreciar a un corazón contrito y humillado. Así que, jóvenes, señoritas, en tu momento difícil Él está ahí. Háblale. Acércate a Él. ¿De acuerdo? No dejes que las crisis te ahogue. No permitas que la crisis simplemente te hunda, sino que tú tienes que salir de esto. 2. Dios no le teme a las crisis. ¿Ya? Dice en Mateo 8:24, dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús estaba con sus discípulos y en medio de la mar se levantó una tempestad donde los discípulos comenzaron a desesperarse y decían: vamos a morir, vamos a ahogarnos, no hay solución para este problema, no voy a poder superar esta dificultad, todo terminó para mí, yo nací para esto. Entonces, muchas veces, todos esos momentos donde nosotros nos hemos sentido muy mal, pensamos que ya todo terminó, pero no es así. Mientras que los discípulos entraron en un cuadro de desesperación a tal punto de que la muerte se les avecinaba, dice que Jesús dormía, porque a Dios no le teme a las crisis, porque Él sabe que en la crisis Él quiere enseñarnos algo, y Él quiso enseñarle algo a sus apóstoles, y Él no iba a permitir que ellos mueran, y no murieron, porque Él siempre en medio de las crisis quiere enseñarnos algo. Él, a través de los problemas, de dificultad, Él quiere enseñarnos algo. No es por las puras. Ante las crisis nos amedrentamos. Es una reacción natural del ser humano. Temer cuando se siente amenazado por una situación sobre la cual se tiene control. Es cierto. Nosotros ante cualquier dificultad reaccionamos. Es parte de nuestra
nuestro ser, ¿no? De poder siempre reaccionar frente a situaciones adversas. Pero Jesús proveyó, mejor dicho, Jesús aprovechó en el momento de una crisis para tomar un tiempo para descansar. Mientras los discípulos se le afligían pensando que morirían, Jesús dormía ahí en popa, dormía plácidamente. Mientras él dormía, mientras él descansaba, sus discípulos se desesperaban. ¿Qué nos da a entender esto de que él tiene el control sobre lo que tú estás pasando? De que él quiere enseñarnos algo, joven señorita. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí. Recuerden que no hay mal que dure 100 años. ¿De acuerdo? El dolor es temporal. El dolor no va a durarnos toda la vida. Acá hay un texto que dice en Romanos 8:18, dice aquí: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, todo lo que tú haces, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Recuerden que hay crisis que nosotros no la ocasionamos, pero hay crisis que nosotros sí la ocasionamos. ¿Cuándo ocasionamos nosotros las crisis? Cuando tomamos malas decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros actuamos mal, y muchas veces nuestras malas decisiones nos traen consecuencias, y esas consecuencias obviamente son procesos de crisis. Y obviamente los errores uno tiene que pagarlo, ¿no es cierto? Porque lo que el hombre sembrar eso va a cosechar. Entonces las crisis van a existir. Es por eso es importante siempre saber tomar decisiones correctas. Y sobre todo, aquí el apóstol Pablo nos dice que lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, sea lo que sea, no se va a comparar con lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí. ¿De acuerdo? No hay personas que vean los problemas como el final de sus vidas, pero el dolor no es para siempre. La enfermedad, la pobreza, las aflicciones no son para siempre. Si ponemos nuestra confianza en Dios, Él se hará cargo de la crisis. Al terminar la aflicción viene la bendición que dará glorias a nuestro Dios. Así es cierto, eso es cierto. Después de una dura tormenta, después de una noche oscura, viene un nuevo amanecer. Viene un sol caluroso al día siguiente. Por eso que nosotros tenemos que aprender a vivir en tiempos de crisis. Es donde nuestra fe debe fortalecerse. Porque no siempre vamos a vivir en momentos de crisis. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Aquí, para ir terminando, aquí, es nuestra responsabilidad tomar la decisión correcta ante la crisis. Yo no puedo decidir por ustedes, ni ustedes pueden decidir por mí, ni tú por tu hermana, ni por tu hermano, ni por nadie. Cada uno es responsable qué va a hacer con las dificultades, con las crisis que uno está enfrentando. Es decir, yo decido si es el fin de mi vida o una oportunidad para ver la mano de Dios actuando en mi vida. Obviamente, lo primero que debemos hacer es invitar a Jesús a que vaya en nuestra barca, porque si Él está en nuestra barca, no se hundirá jamás. Así que, joven, señorita, ustedes tienen que decidir. Es responsabilidad de ustedes. ¿Qué van a hacer frente a la crisis? ¿Acercarse a Dios? ¿Aferrarse a Él? ¿O simplemente dejarse llevar por el momento y vivir el momento duro, infeliz, que en vez de hacerte crecer, que en vez de acercarte a Él, que en vez de formarte como un hijo, como una hija de Dios, como una mujer de bien, caigas en depresión, caigas en descontento y simplemente vivas una vida, por así decirlo, en automático? Una vida sin sueños, una vida infeliz,
Con carrera sí, con una profesión sí, pero una vida vacía. Entonces lo que Dios quiere es que en medio de la crisis siempre lo tengas presente a Él. Y cada dificultad que tengas, ponte de rodillas y dile: Dios mío, gracias, porque algo quieres hacer conmigo, algo quieres enseñarme, ¿de acuerdo? Porque los que aman a Dios, Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que te pasa, sea bueno, sea malo, siempre nos va a encaminar a bien. O sea, para nosotros las crisis son nuestros aliados. Las crisis son nuestros maestros que nos van a ayudar a mejorar, a crecer, a ser mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores hijos. Y para mañana más tarde ser buenos esposos, buenas esposas, buenas madres, porque algún día ustedes van a formar su hogar. Y desde ahora que son jóvenes tienen que aprender a enfrentar la crisis, a sobreponerse y sobre todo invitar a Jesús a que suba a tu barca, que entre a tu corazón. Porque si Él está en nuestras vidas, no va a haber crisis que nos hunda. Si no, vamos a tomar las crisis como simplemente un medio para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestro carácter se fortalezca, para que nuestra persona se fortalezca. Y así ser simplemente luminares y que Dios pueda reflejarse en nuestras vidas. Y si Jesús está en nuestra barca, joven, señorita, nunca, nunca te va a decepcionar. Así que vamos, volvamos a Él, no te olvides de estar siempre orando, ¿no? Dale un tiempo siempre a Él. Y mucho más cuando viene la crisis. Tenemos que depender de Él. Y acá hay dos preguntas de reflexión. Son las dos más, son cuatro. Estas cuatro preguntitas tenemos que responderlas, ¿de acuerdo? Para considerar su asistencia. ¿Cómo interpretas el siguiente texto? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo interpretas ese texto? 4. En este tiempo de crisis, ¿hay algo que debería de cambiar en tu persona? Porque ponte a reflexionar, ponte a pensar. ¿Hay algo en ti que debería de cambiar o todo está bien? Si todo está bien, di, sí, hermano, todo está ok. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Hermano, no, esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Por esto. Entonces, respuestas que ustedes tienen que responder. ¿De acuerdo? Y para ir terminando, quisiera dejarles un pequeño video de cómo superar una crisis de fe. Así que estemos atentos. Y con esto quisiera terminar este video y al final les doy los anuncios correspondientes. Aquí está. Muy bien. Ahí está. Vamos a ponerle un play, ¿ya? Ya está. El término crisis de fe generalmente se refiere al punto en el que una persona siente que ya no puede servir a Dios o seguir a Cristo. Una persona que pasa por una crisis de fe está tentada a alejarse de todo en lo que cree. Cuando sentimos que enfrentamos una crisis de fe, aquí hay algunas preguntas que debemos hacernos. ¿En qué tienes fe? La idea de fe se ha vuelto de moda y algunos usan la palabra como una manera de indicar cuán profundamente son espiritualmente, pero la fe es solo tan buena como en lo que cree. Por ejemplo, puedes tener fe en un puente, pero si ese puente está construido de madera podrida, no es prudente cruzarlo. Así que la fe espiritual es tan buena como su fundamento. Pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios, la roca de mi refugio. Podemos tener lo que llamamos una crisis de fe cuando lo que creíamos nos defrauda. Por ejemplo,
¿Estaba nuestra confianza en Dios o en la idea de que nunca experimentaríamos problemas de cierto tipo? Si hemos depositado nuestra fe en otra cosa que no sea la persona y la obra de Jesucristo, se nos garantiza experimentar desilusión. ¿Qué causó tu crisis de fe? A menudo, una crisis de fe es el resultado de una tragedia. Podría ser la muerte de un ser querido, la traición de un mentor espiritual, una relación rota o una pérdida devastadora que puede hacernos cuestionar si Dios nos está prestando atención. La realidad es que Dios se preocupa por todo lo que experimentamos. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es bueno identificar la causa de tu crisis de fe y luego permitir que Dios te sane espiritual y emocionalmente. ¿Qué crees que mereces y no conseguiste? Muchas veces nuestra fe se debilita cuando pensamos que algo debería haber sucedido de una manera y termina sucediendo de otra manera. A veces asumimos que sabemos más que Dios. Determinamos qué debe suceder y Dios debería conformar nuestra circunstancia a nuestra expectativa. Esta es la manera incorrecta de pensar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, y sus caminos son mis caminos, declara el Señor. La mayoría de los cristianos que han caminado con Dios por algún tiempo han experimentado al menos una crisis de fe. Muchos creyentes han luchado con la depresión y comienzan a perder la visión de por qué sirven a Dios. Pero lo que nos parece como el fin es a menudo el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra vida. A veces es necesario una crisis de fe para destruir nuestras ilusiones infantiles sobre Dios y recordar que Él es el Todopoderoso. ¿Te has sometido a Dios de todo corazón? Una crisis de fe puede llevarnos al punto de tal desesperación que finalmente estamos dispuestos a hacer las cosas a la manera de Dios, sin importar el costo. Podemos descubrir que no le hemos dado la devoción sincera que Él requiere. Para superar una crisis de fe, debemos rendirnos por completo al plan de Dios para nosotros. Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Para superar una crisis de fe, debemos arrepentirnos de cualquier pecado en nuestra vida. El arrepentimiento es la clave de la libertad espiritual. En nuestras luchas, a menudo haremos todo menos arrepentirnos. ¿Has entregado cada área de tu vida al Señor? Al superar una crisis de fe, debemos exponer nuestros corazones ante el Señor y entregar nuestra forma de pensar a su voluntad para nuestra vida. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos deshacernos de los ídolos que tenemos en nuestro corazón y abolir cualquier pensamiento mundano que tenemos en nuestra mente. Destruyendo argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Luego, por fe, debemos pedirle a Dios que produzca una vez más el fruto del Espíritu en nuestra vida. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los salmistas también se enfrentaron a situaciones que podrían haber dado lugar a una crisis de fe para ellos. Los salmistas no eran vacilantes en ser honestos con Dios sobre sus luchas emocionales. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Afortunadamente, Dios no nos deja solos en nuestras luchas.
Para superar una crisis de fe, debemos seguir confiando en las promesas de Dios, porque Él está en control total. Gloria a Dios. Muy bien, chicos y chicas, de esta manera hemos llegado al final de esta sesión número 7. Así que pensemos mucho y volvamos a Dios. ¿De acuerdo? Ahí dobla tus rodillas, pídele a Dios y Él va a atender a tu clamor, va a atender a tu necesidad. Yo simplemente puedo escucharte, pero Él va a actuar. Así que, señorita, joven, de esta manera les dejo este tema, fortaleciendo mi fe en tiempos de crisis. Fortalece tu fe, no permitas que nada ni nadie te aparte del amor de Cristo. Así que les dejo esto y recuerden que hay 4 preguntas que tenemos que contestar. Ya, 4 preguntitas. Lo pueden hacer mediante WhatsApp, mediante Messenger, como ustedes lo quieran. Ya les enviaré a qué tiempo y en qué momento lo van a enviar. Así que nos vemos, chicos. Cuídense mucho y bendiciones. Chao, chao.